Tras algún fichaje de algún jugador libre, aunque el mercado de fichajes acabó hace más de una semana, hoy es muy buen momento para repasar los 5 mejores y 5 peores fichajes de los clubes de la Bundesliga 25-26 con algún bonus track en cada uno de los dos casos. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Ya sabéis que el mercado de fichajes acabó hace más de una semana, el lunes 1 de septiembre, pero en realidad ha seguido habiendo fichajes a posteriori. Ha habido algún club que otro que ha cerrado algún fichaje como agente libre hace poco, de hecho hace algunas horas, y por eso hoy es buen momento para acabar de repasar el mercado de fichajes de la Bundesliga 25-26 y hablar de los 5 mejores fichajes, que no son los 5 mejores jugadores que han llegado, sino 5 fichajes inteligentes por precio, por posición, por momento del mercado, etc. Y los 5 peores, que tampoco son los 5 peores jugadores que han llegado, sino 5 fichajes, pues algunos sobrepagado, alguna mala decisión en algún momento del mercado, cosas que se han sabido a posteriori del fichaje que hablan muy mal de ello, etc. Un montón de cosas que pueden influir en que un fichaje sea bueno y sea malo. Evidentemente esto es sin haberles prácticamente visto en su nuevo equipo, y en junio puede ser que los que yo he dicho que eran 5 buenos fichajes hayan sido desastres absolutos y los que he dicho que eran 5 malos fichajes hayan sido los mejores jugadores de la competición. Si ese es el caso, pues en junio reaccionaremos a este vídeo, o en septiembre del año que viene, y nos echaremos las manos a la cabeza flipando con la barbaridad de cosas que dijimos. Pero de momento toca sobre reaccionar y toca hablar no en caliente, pero sin haber visto mucho de los jugadores que han llegado. Y vamos a empezar, ya sabéis que a mí siempre me gusta ser positivo. Para ser positivo, las cifras que está haciendo el canal me ayudan mucho. Estamos cerquita de llegar a 32.000 suscriptores, cuando hace un mes llegamos a 30.000. Es una barbaridad. El mes de agosto, inicio de septiembre, que estamos teniendo y el apoyo que le habéis dado al canal. Pronto se viene contenido muy especial desde Alemania, así que si no quieres perderte nada, pues estate muy atento. Y nada, ya sabéis que para poder el apoyo, pues si quieres suscribirte, hacerte miembro, dar me gusta o incluso darle hype al vídeo, que está justo en la zona de comentarios, puedes darle hype al vídeo. Las cosas se agradecen mucho. Como decía, ya sabéis que a mí me gusta ser positivo y por tanto voy a empezar hablando de los 5 mejores. Y quiero empezar mencionando el caso de Fabio Vieira, que puede ser, no una bomba de fichaje, pero puede ser el fichaje más transformador para su club, que llega cedido al Hamburgo con opción de compra de 20 millones. Muy raro sería que ejecutaran. Creo que he leído que apenas paga el Hamburgo por sucesión como 400.000 euros. O sea, me parece muy poco. Entiendo que cubren una parte importante de su salario, que sería alto en el Arsenal. El Hamburgo ha hecho varios negocios con el Arsenal también, porque se han llevado a Sambi Lokonga por 300.000 euros. Entiendo que con un porcentaje muy alto de futura venta, pero sobre todo el fichaje grande, el que verdaderamente puede trastocar la realidad del Hamburgo, es Fabio Vieira, porque sin haber jugado es ya el tercer jugador más valioso de la historia del Hamburgo, por el valor de mercado que tuvo en el club en el que estaba, detrás de Van der Vaart, ¿vale?, que en el Hamburgo llegó a tener 24,5 millones, y Filip Kostic, que llegó a tener 22 millones ahí en 2019. Después ya viene Fabio Vieira, y ahí veis que está el Gerio Elia, Jerome Boateng, Heung-min Son, Daniel Van Buiten, o sea, nombres de muy alto standing, entre los que se cuela Fabio Vieira, evidentemente teniendo en cuenta que es difícil medir el impacto de un valor de mercado, ¿vale? Después tienes que ser capaz de trasladarlo al campo, pero la realidad es que habla de un jugador que es capaz, lo que decía, de transformar la realidad a corto plazo del Hamburgo. Porque es un fichaje muy ilusionante, que además encaja perfectamente en la posición que necesitaban. No vamos a ir a por una última pieza que pueda adornar, no. El Hamburgo necesitaba realmente un perfil para la media punta, 3/4, que fuera capaz de vincular el centro del campo con el ataque y que descargara de algún tipo de responsabilidades a sobre todo jugadores de banda y jugadores de punta. Y Fabio Vieira es un perfil perfecto para eso. Puede caer a banda, se mueve por todo el frente de ataque, le gusta tener el balón en sus pies, quiere y le gusta ser importante y ser una estrella, y creo que es ese tipo de jugador que necesita el Hamburgo y que te puede definir que te salves o no en una temporada en la Bundesliga. Es cierto que en el Arsenal nunca acabó de arrancar, aunque tuvo sus momentos, y ha acabado su etapa, de momento, veremos si vuelve el año que viene, con 4 goles y 9 asistencias en 2.000 minutos entre todas las competiciones, lo cual es un gol generado cada 153 minutos, que teniendo en cuenta que no era ni titular,
que jugaba ratos sueltos y que le era difícil construir un momentum para poder brillar, un gol generado cada menos de 2 partidos o cada partido y medio me parece una cosa tremenda. En su cesión en la 24-25 en el Porto tampoco fue una cosa muy bestia, son 5 goles, 5 asistencias en 2.300 minutos entre todas las competiciones, pero todos sabemos que es capaz de más. No en vano el Arsenal pagó hace 3 años 35 millones de euros por él, porque en la 21-22, su primer año, con 21 años, ahora tiene 25, jugó 1.700 minutos con el Porto y sumó 6 goles y dio 16 asistencias. Una barbaridad tremenda que dejó la siguiente gráfica, ¿vale? Esto es de aquella 21-22, sacado de la cuenta Adam Bogue en X, also known as Twitter, y ahí veis cómo destaca muchísimo en faltas recibidas, en la cantidad de pocas veces que le quitan el balón, lo cual es muy bueno porque el ritmo de la Bundesliga es frenético y puede pasarle un poco por encima, en las asistencias, en los pases completados. O sea, no es un regateador, pero no necesitaba ese perfil el Hamburgo. Necesitaba un perfil como el de Fabio Vieira, que era pretendido por Stuttgart o por West Ham, ¿vale? O sea, el fichaje de Fabio Vieira, además, como solución en el último momento del deadline, me parece brillante. Me parece brillante y es uno de los mejores fichajes de la Bundesliga. Luego puede salir mal o puede salir bien, pero es justo lo que tenía que hacer el Hamburgo de la mejor manera, porque además, como he leído a muchos aficionados del Hamburgo, es cierto que faltaba una pieza ilusionante para verdaderamente acabar de apuntalar su vuelta a la Bundesliga, y Fabio Vieira no es ilusionante, o sea, es descorchar una botella de champán a la que llevas esperando mucho tiempo. Segundo fichaje que me gusta mucho, ya lo sabéis, lo hablé en su momento, lo hemos hablado durante todo el verano, ojalá tenga oportunidades tanto en el Bayern como en la selección alemana, es Tom Bischoff, que llega casi gratis al Bayern, acababa contrato, para poder tenerlo en el Mundial de Clubes, negocia el Bayern con el Hoffenheim y al final acaba pagando creo que unos 300.000 euros por él. Le ha costado arrancar la 25-26 porque ha sufrido una apendicectomía, pero en principio está ya todo recuperado y debería poder seguir con normalidad, y yo espero que de verdad la pete porque es un jugador brutal. O sea, el año pasado, en un club que peleaba la permanencia como el Hoffenheim, en su primer año en Bundesliga, con apenas 19 años, 6 goles y 3 asistencias, siendo el cuarto jugador en participaciones de goles, y eso que generó casi 7 expected assists. O sea, podría tener 4 asistencias más y haber generado un total de 13 goles entre todas las competiciones. Puede jugar más cerca del área de enganche, puede jugar de interior con libertad para correr, puede bajar a la base de la jugada y lanzar al equipo con transiciones conduciendo él o con balones en largo, puede ganar duelos en la presión adelantada del Bayern, puede ganar duelos en la transición defensiva del equipo de Vincent Kompany. Muchos aficionados del Bayern lo comparan con Thiago, a mí me cuesta ver esa comparativa con Thiago, sobre todo porque creo que Thiago tenía un puntito más de toque de balón que Bischoff. Creo que Bischoff es algo mejor físicamente que Thiago, pero es un jugador que si tiene oportunidades es un fichajón. Ya no para este año, sino para el resto de la carrera que pueda hacer Bischoff en el Bayern y en la selección alemana. Estoy muy en el barco de Tom Bischoff y ojalá, yo creo que le va a quitar el sitio fácil a Goretzka, y con la cantidad de competiciones que tiene el equipo y teniendo en cuenta que Bischoff puede jugar en esa zona de la media punta, por así decirlo, no me sorprendería ver alineaciones de Kompany con más un 4-3-3 que un 4-2-3-1 y Bischoff y Pavlovic junto a Kimmich. No me sorprendería en absoluto que eso, o junto a Goretzka, que eso llegara a suceder. Vamos a hablar del tercer fichaje. Y aquí volvemos con un jugador libre, en este caso sí, muy joven, todavía más joven que Tom Bischoff, que llega a un teórico candidato o que peleará por estar en los puestos de arriba, que es Axel Tapé, el futbolista jovencísimo francés que llega libre al Bayer Leverkusen. Para mí, no solo uno de los mejores fichajes del fútbol alemán, sino de todo el fútbol europeo. Quizá no para esta temporada, pero va a dar muchísimo que hablar en los últimos 3-4 años el futbolista francés. Es cierto que en su último partido en Bundesliga, en el que cuando estoy grabando este vídeo, viene de hacer un penalti, ¿vale? Para mí no es penalti. Creo que Bangula del Werder Bremen se tira, aprovecha un poco de contacto y se tira. Para mí no es penalti. Pero me da igual porque creo que eso no cambia la valoración de ni su partido ni en general el fichaje y la temporada que está haciendo. Acaba de cumplir 18 años. En la pretemporada impresionó tantísimo que pasó de posible jugador de rotación a posible titular en cuestión de semanas. Puede jugar de central, evidentemente, tanto en línea de 2 como en línea de 3, por izquierda, en el centro o por derecha. Puede jugar de lateral derecho, puede jugar de mediado centro y seguro que si se lo pide se pone de delantero también a rematar ocasiones de gol. Le han firmado un contrato hasta 2030 y no solo es canterano del PSG, sino que le quería el Eintracht y el Tottenham.
Lo cual te dice absolutamente todo de lo buen fichaje que ha sido, tanto por el buen scouting que hacen los dos, sobre todo el Eintracht en cuanto a las ventas, sobre todo el Tottenham en cuanto a los jugadores jóvenes con Verbal, con Gray, que es cierto que paga mucho dinero, pero ha sido un fichajazo tremendo, con Jet Spence, o sea que Axel Tapé yo creo que va a ser un chico que va a dar muchísimo que hablar este año en el fútbol alemán y va a dar muchísimo que hablar en los próximos 5, 6, 7 años en el fútbol europeo. Vamos a otro que ha dado ya que hablar en el fútbol alemán, ya ha marcado gol, ya ha asistido en partido oficial con su equipo y llegó por apenas 3 millones de euros, aunque aquí hay una trampita, pero ahora lo comentamos. Chema Andrés, futbolista que ha llegado del Real Madrid Castilla, de la fábrica del Real Madrid al Stuttgart este verano por 3 millones más por el 50% de los derechos, más un porcentaje de futura venta. Aún con esos condicionantes, viendo cómo se ha sentado, viendo el tipo de futbolista que es y viendo que tiene contrato hasta 2030 y él parece muy cómodo en el Stuttgart. Y yo creo que es una posición, pues no es el tipo de centrocampista que necesita el Real Madrid, es una posición que está muy cubierta en el equipo de Xabi Alonso, creo que va a estar varios años en el Stuttgart, es un fichajazo tremendo, brilló muchísimo en la pretemporada, una cosa loca, o sea, llegó aprovechando la ausencia por lesión de Ángel Stiller y se hizo con el centro del campo. En el primer partido oficial entró apenas 5 minutos, que fue en la Supercopa contra el Bayern, dio una asistencia. En el siguiente partido oficial que jugó fue en Pokal, que salió media hora para jugar los últimos partidos de los 90 minutos y la prórroga, y se hizo con el control absoluto del centro del campo. Y es cierto que luego falla un penalti en la tanda de penaltis, pero muestra mucha personalidad pidiendo el penalti y luego siendo muy vocal durante toda la tanda. Y luego el siguiente partido oficial que juega, que es su primer partido en Bundesliga, entra, partidazo otra vez en la organización del juego en el centro del campo y aún por encima lo conmemora marcando el gol para la primera victoria del Stuttgart esta temporada en Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach, en lo que era además en casa, en lo que era un partido importante porque era el primer o el partido en el que conmemoraban los 100 años llevando esta franja horizontal que tiene en el pecho el Stuttgart, además dejando un fotón antológico en la celebración, celebrándolo ahí con la camiseta que le da un toque retro, la camiseta metida por dentro, es tremendo. Futbolísticamente se le compara con Rodri por juego y lo puedo llegar a ver también por su estilo, por los gestos que hace, por cómo se mueve con el balón, por pues, la camiseta por dentro, por ejemplo, y demás, por lo alto que es, pero también participativo en ataque. Los fans del Stuttgart están tan calientes con él que le comparan físicamente ya con el rey Felipe VI de España. Cosa que debo decir que también compro, a nivel de comparativo de cara. Si buscáis al rey Felipe VI de joven, es bastante parecido a lo que es ahora Chema Andrés. Hay que decir que para mí no debería tardar en quitarle la titularidad a Atakan Karazor y tener un Chema Stiller en el centro del campo puede ser algo muy, muy top para el Stuttgart. Y vamos a acabar con el último fichaje antes de mencionar el bonus track, que es Aaron Anselmino, el jugador jovencísimo excanterano de Boca que ha llegado cedido al Borussia Dortmund como una solución de emergencia que a veces funcionan y como un futbolista del que el Borussia Dortmund ya ha contradicho a los aficionados la mítica norma de no te enamores de un jugador cedido. Tras la lesión de Sule llegó como un parche para el centro de la defensa, para esa línea de 3 de Kovac y además para desbloquear la situación y el posible fichaje de Carney Chukwuemeka, y el fichaje y su debut no pudo ser mejor posible. 100% en tackles en el 3-3 contra San Pauli, jugó 75 minutos, 73 de 78 pases completados, 5 despejes, 4 recuperaciones, arranca la jugada con un pase a Guirassy, del segundo gol de Guirassy, que luego él se lo deja a Bayer y luego Bayer se lo devuelve al futbolista del Dortmund, se fue ovacionado por el Signal Iduna Park cuando fue sustituido y aunque llegó sin opción de compra y lleva solo un partido, según Bild, el Borussia Dortmund ya se está planteando la posibilidad de ficharle permanentemente cuando acabe su cesión, como hicieron con Chukwuemeka. O sea, veremos qué tal sigue, porque le va a tocar seguir siendo titular, porque Süle sigue lesionado, porque Schlotterbeck ya está entrenando con el grupo, pero es muy pronto para forzarle, y porque Emre Can no se sabe cuánto tiempo va a estar fuera, pero es un fichaje espectacular, que además sonó muy poco, ya sonó a principio de mercado, sonó en enero incluso, si no me equivoco, pasó por desapercibido y de repente se dijo, oye, que el Dortmund está a punto de desbloquear la situación de Chukwuemeka y de traer cedido a Anselmino. Llega un par de entrenamientos, titular, vamos, cayó de pie, no, lo siguiente. Y por acabar con un último fichaje, que es el más reciente de todos, ¿vale? Es uno de los motivos por los que estamos haciendo este vídeo ahora.
No porque él sea el mejor fichaje de la Bundesliga, sino porque hay fichajes que se han confirmado a posteriori. Había que ver si había algún jugador que podía llegar libre a algún equipo y lo ha hecho, como es el caso de Christian Eriksen, que ha llegado libre al Wolfsburg con contrato hasta 2027. Este es un bonus track porque no es tan seguro que vaya a ser un gran fichaje, pero tiene muy buena pinta y si sale bien puede ser una cosa bestia. Firma contrato eso de hasta 2027, creo que es uno fijo más uno de opción, con lo cual, bueno, si sale bien la cosa este año, se prepara él. Él además quiere que salga bien porque no solo quiere seguir jugando al fútbol en la élite, sino que es el Mundial el año que viene y quiere prepararse para estar a tope en esa cita. Pero es que además hay 6 daneses en el club, porque ya sabéis que el director deportivo es danés: Skov Olsen, Maele, Lindström, Vind, Dagim y el propio Christian Eriksen. En la 24-25 apenas jugó 1000 minutos en Liga, 1700 minutos entre todas las competiciones y logró 5 goles y 5 asistencias, lo cual es un gol cada 170 minutos, un gol cada 2 partidos. No está tan mal para estar ya en la fase final de su carrera y venir de una 23-24 en la que sufrió muchas lesiones. Es cierto que ya no es el futbolista de antes, obviamente, ya es un jugador muy veterano, pero un centro del campo con Christian Eriksen y con Maximilian Arnold, por mucho que fuera mejor en 2017, en 2025 se va a disfrutar muchísimo, muchísimo, y la verdad es que es algo muy molón, y ojalá esté continuado con un Wolfsburg que también esté en la parte alta de la tabla. Estos son los 5 mejores más el bonus track de Eriksen. En cuanto a los 5 peores, tenemos que hablar del primero, que posiblemente sea el peor. Ahora mismo, para mí, mi opinión es que es el peor de todos, que es Fabio Silva, ¿vale? Fabio Silva llegó por 22,5 millones al Borussia Dortmund y la realidad es que lo que hemos sabido en las últimas semanas es lo que hace que el fichaje pueda ser muy malo, ¿vale? Luego el rendimiento deportivo nos podrá callar la boca, pero ahora mismo la opinión es terrible, sobre todo con el Borussia Dortmund, no tanto con el pobre Fabio Silva. Tras su llegada, se filtra, que había opciones de que estuviera ya para debutar en el banquillo, desde el banquillo, en su primer partido contra el San Pauli, 3 días después. El día del partido se descarta porque en teoría se tenía que recuperar de una lesión del abductor. Y aquí es donde se empiezan a acumular una serie de catastróficas desdichas, que hizo una gran serie Neil Patrick Harris. A Sebastian Kehl le preguntaron en la rueda de prensa por qué o qué opinaba de las críticas del fichaje de Fabio Silva y dijo que este año el Dortmund va a jugar 50 partidos y seguirá si sufre una lesión, no habría ningún sustituto para él. No estoy de acuerdo, pero bueno. Justo después de eso llegó la mala noticia de que Bild informaba que la lesión iba a tener apartado a Fabio Silva al menos 4 semanas, que se iba a perder el debut de Champions y varios partidos de Bundesliga, pero esto era la puntita del iceberg, porque según Hugo Nachrichten, que siempre suele tener información buena del Dortmund, se confirmó que la vuelta de Fabio Silva iba a ser mucho más larga y no tenía ningún tipo de fecha porque su lesión necesitaba de un descanso más largo, y aquí es cuando llega la bomba de Bild, que dice que Fabio Silva fue operado de esa lesión que tiene ahora antes de llegar al Dortmund, que el club se dio cuenta en la intervención médica, se dio cuenta en el reconocimiento médico de la operación que le habían hecho, porque la gente de Fabio Silva decidió mantener en secreto la información, y que aún así la directiva decidió seguir adelante con el traspaso porque no había plan B, mentira, estaba Jadon Sancho, y porque el Milan apretaba para ficharlo. De hecho, según según Ruhr Nachrichten, no hubo reunión ninguna entre el Borussia Dortmund y Fabio Silva y su agente antes del reconocimiento médico. La comunicación fue exclusivamente a través de conferencias telefónicas o Zoom, que me gusta que tengamos hasta el software en el que se hicieron estas conferencias telemáticas. 22,5 millones por él, ¿vale? Un tipo que viene lesionado a saber hasta cuándo, que en teoría venía a ser el sustituto. O sea, llega como el sustituto por una posible lesión de otro y está lesionado él durante mucho más tiempo en un momento importante para el Dortmund, después de ese pinchazo en la jornada inicial ante el San Pauli, luego se recuperaron ante el Union Berlin y tal. Bueno, además de un tipo que se despidió de los Wolves con el mismo texto que Cristán Tusuche cuando se fue al Crystal Palace, el exjugador del Getafe, y que luego lo justificó Fabio Silva. O sea, el texto es el mismo, pero es que luego Fabio Silva subió a Instagram una story con una captura de una conversación de pantalla con un tal Artur, que no sé quién será, igual es su padre, con el mensaje y poniendo: esta es la conversación que tuve con todo el mundo cuando pueden ver que el 22 de agosto ya escribí la carta de despedida de los Wolves. Y es reenviado el mensaje. O sea, es una cosa muy bestia. Yo ya lo hice en el vídeo que hablé de él, sobre su fichaje y demás.
Creo que puede acabar siendo buen delantero a largo plazo si sale bien y se recupera de esta lesión, porque cuando hice ese vídeo no se sabía todo esto de la lesión. Pero 22,5 millones es la mitad del presupuesto que tenía en teoría el Borussia Dortmund, basándose en que luego lo podrán vender por más dinero y teniendo en cuenta que no era la posición que más necesitaba reforzar el Borussia Dortmund, teniendo a Maximilian Bayer, teniendo a De Jemi que puede jugar en punta y teniendo a Serhou Guirassy, evidentemente. Con lo cual, bueno, veremos qué tal acaba saliendo, pero ahora mismo está siendo muy mal fichaje, al igual que el de Benedikt Hollerbach, que llegó por 10 millones de euros al Mainz, el fichaje más caro de su historia. Un fichaje que hicieron en junio, antes de vender a Burkhardt, no con el dinero de Burkhardt, sino antes, cuando todavía había muchísimo margen para esperar a que bajaran los precios, siendo en teoría el teórico sustituto de Jonathan Burkhardt. Se ha lesionado en el tercer partido de la temporada, no ha podido siquiera jugar la vuelta del partido de clasificación a la Conference League contra el Rosenborg, y en 142 minutos de fútbol esta temporada suma un tiro, evidentemente 0 goles, 0 asistencias, un tiro, 3 de 7 regates, 8 de 23 duelos y 25 balones perdidos. Una barbaridad. El año pasado él marcó 8 goles, hubo 34 jugadores que marcaron los mismos o más goles que él en Bundesliga y hay varios que han salido muchísimo más baratos que él. Marvin Dukes se fue al Birmingham City por 3-4 millones de euros. Myron Boadu, que encaja algo más que Marvin Dukes en el estilo de juego del Mainz, se ha ido al PSV por 800.000 euros. Boniface cedido al Bremen por un tercio de su salario y nada más. Shuto Machino por 6 millones al Gladbach, que yo creo que tenía que haber sido su fichaje, no Benedikt Hollerbach, y a la Samplea por 3 millones al PSV. Veremos cómo vuelve. Me gusta muchísimo más el fichaje que han hecho de William Bobbing del, creo que es el Sturm Graz, además por mucho menos precio, 3 millones de euros. Me parece un fichaje espectacular el de William Bobbing. En cambio, el de Hollerbach, convirtiéndolo además en el primer jugador por el que han pagado 10 millones y en el fichaje más caro de su historia, me parece un error bastante grande. Tercer nombre, ¿vale? Y aquí es más por el pasado que por lo que pueda dar ahora y demás, es Vini Souza, que llega por 15 millones al Wolfsburg. El octavo fichaje más caro de la historia del club, el más caro desde la temporada 17-18, ha costado solo 500.000 euros menos que Diego Rivas o 1 millón menos que Luis Gustavo. Es cierto que es lo que toca pagar porque viene de un club Premier League, fútbol inglés. El Sheffield United lo fichó del Español hace 2 años, en 2023, y tras un año en Premier como uno de los 5 peores equipos de la historia del fútbol inglés y otro en Championship, donde perdieron en ascenso en la final versus Sunderland, aunque hay que decir que él fue uno de los jugadores más importantes, le ha sacado el Sheffield United 3 millones de beneficio. En el Español me gustó, las cosas como son. En el Sheffield United, en Premier League, no me gustó nada. Y en Championship me cuesta mucho discernirlo porque, claro, es un equipo muy dominante. Y el Wolfsburg no va a ser un equipo muy dominante. Entonces, bueno, será un punto medio entre el Sheffield United, que era dominado por todos, y el Sheffield United en Championship, que dominaba prácticamente todos. A mí pagar 15 millones de euros por él no me convence nada, viendo que hay otros equipos, como por ejemplo el Hoffenheim, que han reforzado la misma posición por 7-8 millones de euros. Cuarto nombre, y en este caso tiene más que ver con cosas extradeportivas que con cosas deportivas, pero creo que tampoco lo deportivo le va a ayudar, que es Daniel Peretz, que se ha ido cedido al Hamburgo, ¿vale? Hablábamos del Hamburgo para bien, ahora hablamos del Hamburgo para mal. Y hay que hablar de Daniel Peretz, ¿vale? Se va cedido al Hamburgo, dando por hecho que iba a ser titular indiscutible nada más llegar, y en la pretemporada pierde la titularidad con Daniel Hauer Fernández, que llevaba ahí ya, pues, cuando se fundó el Hamburgo, Daniel Hauer Fernández ya llevaba los guantes y los colores del Hamburgo. En ese momento, cuando se confirma que le han dado la titularidad a Hauer Fernández, Peretz se filtra que se plantea acabar la cesión, pero lo habla con amigos y familia y decide quedarse para demostrar su valía y lo buen portero que es en el fútbol en general. Poco después de esto, ¿vale? Vuelve a ser suplente en los dos, o sea, suplente en los 2 primeros partidos, parón de selecciones, se va con Israel y se come 5 goles de Italia en 7 tiros a puerta.
Hay que decir que además muchos fans del Bayern en redes sociales sobre todo no lo apoyan ya por el apoyo tan público que está haciendo a lo que Israel está haciendo en Gaza, con fotos con Isaac Herzog o con me gustas a Benjamin Netanyahu, y además su rifirrafe con Mazraoui en 2023, cuando Mazraoui publicó una foto en apoyo a Palestina, él se quejó internamente y le acabó reclamando incluso disculpas a Mazraoui. No ha calado muy bien en una parte concreta, la más comprometida de la afición del Bayern, tampoco ha calado muy bien en la afición del Hamburgo, sobre todo por esto de llegar y creerse superior a Heuer Fernández y superior a la situación del Hamburgo, cuando yo soy sincero, a mí nunca me gustó. Y el PSV, de hecho, se planteó ficharlo y acabó fichando a Matej Kovar, que comete dos errores gravísimos en la Champions League de la temporada pasada, ¿vale? O sea, esta es la situación. Siempre me pareció que no estaba nunca a la altura de la competición que disputaba, ni en las primeras rondas de Pokal. Era un portero que no me convencía en absoluto, y creo que el Hamburgo tenía que haber fichado un portero bueno de verdad. No pues mira, a Chetterer, por ejemplo, que se ha ido al Eintracht, no a Daniel Pérez. Y vamos a acabar con el último fichaje antes del último bonus track, que es Arthur Vermeeren, ¿vale? Que ha llegado por 20 millones de euros al RB Leipzig. Ya sabéis que la temporada pasada estuvo cedido en el RB Leipzig del Atlético de Madrid con una opción de compra de 20 millones de euros. En la 24-25 jugó 1.500 minutos de Bundesliga con 2 asistencias y solo 18 titularidades, pero por las condiciones del trato, esa opción de compra se convirtió en obligatoria y el RB Leipzig activó ese fichaje. Ole Werner ha demostrado ya que no le quiere en absoluto para nada, no le ha puesto, creo que no ha jugado ni un minuto esta temporada en ninguna de las competiciones, ni en Bundesliga ni en Pokal, y en el último momento del mercado se fue cedido al Marsella con una opción de compra similar, que dudo muchísimo, a no ser que de repente se convierta en Zinedine Zidane en el equipo de Cherby, dudo muchísimo que el OM acepte y acabe pagando esos 20 millones de euros. Con su fichaje se coloca como el 18º fichaje más caro de la historia del Leipzig, y tú dirás, bueno, tal, no sé qué. Está ahí con lo que pagaron por Timo Werner cuando vuelve del Chelsea, que evidentemente era un jugador distinto, pero era Timo Werner, ¿vale? O sea, 2 millones más que Johan Bakayoko, 3 millones menos que Konrad Harder, o sea, madre mía, en fin, una pena. Ojalá tenga la posibilidad de retomar su carrera, pero en el Real Leipzig ha sido una decepción impresionante. Y por acabar, ¿vale?, con los peores fichajes, un bonus, ¿vale? Había el bonus de tenía buena pinta, pero a ver cómo sale, de Christian Eriksen en lo positivo. Para el negativo, hay un hombre que estaba en la miniatura y no ha salido en el vídeo de hoy, hasta el vídeo de hoy, que es Nico Jackson, ¿vale? Para mí no es un mal fichaje, puede acabar siendo un muy mal fichaje. Ya sabéis que llega cedido con opción, o sea, cedido por 16,5 millones de euros, la tercera cesión más alta de la historia. Veremos ahora cómo se han hecho esos pagos, ahora lo comentamos, más una opción de compra que se vuelve obligatoria si juega un número concreto de partidos de 65 millones de euros. Es decir, si se activa esa opción de compra son 81,5 millones de euros y se convertiría Nico Jackson, creo que en el segundo jugador más alto de la historia, o sea, más caro de la historia del club. Si damos por cierto lo que dice Uli Hoeneß, que es que el Bayern solo paga 13,5 millones de euros, que aún así es una pasta tremenda por un año de Nico Jackson, y cubre su salario de este año, que son unos 7 millones, es decir, un año de Nico Jackson te cuesta 20 millones de euros. Yo no sé si un año de Nico Jackson cuesta 20 millones de euros, sobre todo teniendo en cuenta que el Chelsea se lo quería quitar de encima más allá de ese último momento del mercado de fichajes, y que la opción de compra, según Hoeneß, insisto, solo es obligación con esos 40 titularidades. El trato no es terrible. Pero si por lo que sea, Kane se lesiona, Nico juega de titular prácticamente todo el año y al final esa cifra de 40 es más baja, porque lo que ha dicho, o sea, porque no sería la primera vez que Uli Hoeneß exagera una situación o una cifra para dejar como vencedor al Bayern, y porque, insisto, lo dije en el vídeo del dinero del Bayern, me sorprende muchísimo que el Bayern, o sea, que el Chelsea acepte estas condiciones, me sorprende muchísimo. Pero bueno, si las has aceptado, vale. Pero imaginémonos que al final la cifra son 30 titularidades. Y Nico Jackson juega esas 30 titularidades. Y acaba sucediendo. O acaban pagando esos 65 millones. O, para evitar pagar esos 65 millones, lo dejan a posta de suplente en varios partidos importantes, perdiendo la posibilidad de tener a un jugador activo importante para el equipo. Puede ser un problema.
Lo dicho, no es el peor fichaje de la temporada. El peor fichaje de la temporada es fácil y clarísimamente de momento Fabio Silva. Pero sí que es cierto que Nico Jackson puede acabar siendo un problema. Veremos cómo rinde y veremos también ese trato económico al final cómo acaba quedando, que son cosas que o nunca sabremos o no podremos analizar hasta el año que viene. Dejadme en comentarios qué opináis de todo esto. Para los colombianos que estuvieran esperando que hablara de Luis Díaz, sobre todo muchos, no, porque es que lo pone siempre negativo y tal. Ya sabéis que a mí el fichaje deportivo, en lo futbolístico, a corto plazo, analizándolo para esta temporada, de Luis Díaz, me parecía perfecto. De hecho, creo que es un jugador que si no analizas lo económico, es muy bueno y además el salario es más bajo de lo que cobraban otros que estaban en plantilla. No mucho, ¿eh? Es como 1 millón de euros más bajo que lo que cobraba Coman o Sané y 2 millones de euros. Pero bueno, es algo más bajo. Pero bueno, ya sabéis que me preocupa un poco más todo el tema del largo plazo y demás. Pero a corto plazo, ya sabéis que a mí el fichaje de Luis Díaz me parece muy bueno. Si al final acaba sucediendo, pues recogeré cable y admitiré mi error sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que yo me río de mí mismo encantado. Reacciono a mis predicciones cada temporada, como para no reírme de mí mismo encantado. Y nada, veremos cómo acaba sucediendo de aquí a unos años. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros y cuál es el mejor y el peor fichaje de la Bundesliga 25-26 y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.